buenos días. Comenzaré presentando el contexto humano del caso Muñoz Díaz versus España, un caso que refleja la tensión entre la ley escrita y la realidad cultural. En 1971, María Luisa se casa bajo el rito gitano. Dentro de su cultura este matrimonio es honorable y respetado, pero para el Estado español no tenía ninguna validez jurídica, ya que solo reconocía el matrimonio civil o el religioso, pero escrito. En 1983, a pesar de no reconocer su unión legalmente, el propio Estado le entrega un libro de familia e inscribe a sus 6 hijos como fruto de este matrimonio. En 1986 se le otorga el título de la familia numerosa, junto con sus beneficios sociales. Con esto, el Estado reafirmó su reconocimiento administrativo, tratándolos como una familia legítima y estable. Sin embargo, de este mismo reconocimiento no tendría validez cuando María Luisa buscara justicia. En el 2000, el esposo falleció tras haber trabajado y cotizado 19 años en el Instituto Nacional de Seguridad Social, María Luisa solicitando la pensión de viudedad, lo cual será denegada después, argumentando que su matrimonio no existía legalmente. En el 2007, el Tribunal Constitucional Español desestima su recurso, cerrando el proceso nacional. Ante la falta de justicia en su país, María Luisa decide acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, buscando que se le reconozca su derecho a la igualdad y a la legitimidad. Gracias. Gracias, compañera Astrid. Seguimos. Efectivamente, ante esta negativa la señora Muñoz Díaz no se rindió. Demandó al Estado y empezó un largo recorrido por los tribunales españoles. Y es sorprendente porque al principio ganó. En 2002, el Juzgado de lo Social de Madrid le dio la razón. El juez entendió que el rito gitano es una realidad social innegable y que negarle efectos, mientras sí se reconocían otros ritos religiosos, era una clara discriminación por razón de etnia, lo cual estaba prohibido en la Constitución española. Parecía una victoria, pero el Estado, el INS, recurrió, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la sentencia. ¿Por qué? Se basó en la legalidad estricta. Dijo que la ley española, en el artículo 164 de la Ley de Seguridad Social, exige un matrimonio legal y el rito gitano, según el documento, no estaba en la lista de formas legalmente previstas. Para este tribunal ella era simplemente una pareja de hecho, y las parejas de hecho para ese tiempo no tenían derecho a pensión. La última esperanza de la señora Muñoz Díaz fue el Tribunal Constitucional, que había cerrado sus puertas en 2007. Su argumento fue doble. Primero dijo que la ley era neutral y no discriminaba por raza, y en segundo lugar tenemos que la situación se debía a la libre y voluntaria decisión de la pareja de no haberse casado por vías legales. Básicamente culpó a la víctima por no haberse casado por lo civil. Agotó todas las vías legales y con la puerta de la Constitución cerrada, se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que mi compañera siguiente va a poder explicar. Gracias. Mi nombre es Abril Bautista y ahora yo les voy a explicar un poco más de cómo es el matrimonio en España de acuerdo al Código Civil en 1971 y en su versión actual. En 1971, cuando Muñoz Díaz contrae matrimonio con su esposo también de raza gitana, donde se señala el artículo 42, donde solamente la ley reconoce dos clases de matrimonio, que es el canónico y el civil. Mientras que en su versión actual, el artículo 44 y el 49 reconoce al hombre y a la mujer que tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este código, donde se señala la ley de protección de familias numerosas, la ley de seguridad social y la ley regularizada al nuevo Código Civil, que reconoce que a pesar de que no hayan contraído matrimonio de forma legal, pero a pesar de que hayan convivido como esposos, se les reconoce y los beneficios correspondientes. Debido a ello, el caso de Muñoz Díaz no es considerado como un matrimonio bajo márgenes legales, ya que es considerado como una relación moruxorio según el gobierno español, que es una convivencia de esposos pero sin un margen legal. Es por ello de que dice de que no existe alguna discriminación hacia Muñoz Díaz, ya que no sigue la legislación española de vida, y también por eso no se le cede la pensión de viudedad solicitada por la demandante, ya que fue una decisión libre y voluntaria de no cumplir con las disposiciones legales del matrimonio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se centró en decir si las bodas gitanas deberían ser legales, más bien se centró en la incongruencia del Estado en este juicio. Primero, dijo que la señora Díaz Muñoz no era una pareja de hecho, ya que hay una diferencia entre elegir no casarse y elegir casarse por métodos tradicionales como las bodas egipcias. En segunda parte, la incongruencia del Estado al momento de tratar a la señora Díaz Muñoz como esposa durante la vida de su esposo generó una confianza legítima dentro de ella, y que el Estado no podía ir en contra de sus acciones, tratándola como esposa durante un momento y como extraña en otro. En tercera instancia, el pedir una segunda ceremonia donde no se respetan sus tradiciones solo para un requisito legal es algo innecesario, y acá se comenta que restarle importancia a la discriminación, aduciendo que la víctima pudo haberlo evitado, va en contra del artículo 14 que prohíbe la discriminación. Por todo lo anterior dicho, el Tribunal de Estrasburgo falló que el Reino de España había violado el artículo 1 y el artículo 14, que eran el artículo del derecho a la propiedad y de
la prohibición de la discriminación. Por todo esto se le aplicó el artículo 41 de la satisfacción equitativa, donde el Reino de España tuvo que pagar por los pagos del juicio y por los pagos pecuniarios. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo que pagar por todas las pensiones que no se le había dado a la señora Díaz Muñoz desde el momento en el que falleció su esposo hasta el 2007. ¿Y por qué en el 2007? Porque en el 2007... Y bien, como conclusión me gustaría abordar primeramente la discriminación hacia las minorías. En el caso de la señora Muñoz, esta discriminación pudo hacerse muy evidente al no reconocerle como válido su matrimonio al haberse realizado bajo los ritos de su etnia. Asimismo, pudimos notar cómo la protección hacia sus derechos fue vulnerada. Como segundo punto, me gustaría enfocarme en la relación de este caso con la Segunda Guerra Mundial y en específico con el Holocausto, pues en el Holocausto no solo se persiguieron a los judíos, sino también a los gitanos, al considerarlos inferiores y no pertenecientes a la raza aria. Por último, me gustaría volver a relacionar este caso pero con la Guerra Fría, pues en España, durante el desarrollo de la Guerra Fría y en el gobierno de Franco, se pudieron evidenciar políticas en contra de los gitanos, en donde los gitanos fueron objeto de vigilancia, redadas y mucha estigmatización. Por último, nos gustaría presentar otra posible resolución a este caso, pero teniendo como base la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes. Primeramente, sí se reconocería como válido el matrimonio entre la señora Muñoz y su difunto esposo, pues en el Perú contamos con el artículo 5 de la Constitución, el cual reconoce el concubinato, que es aquella relación por cohecho en donde una pareja puede acceder a derechos y deberes como si estuviesen casados, pero sin estarlos y sin estar sujetos a la religión o lo civil, es decir, la señora Muñoz sí podría acceder a esta pensión por viudez, siempre y cuando presentase evidencias que demostrasen que sí mantuvo una relación estable y duradera. Asimismo, podríamos garantizar la protección de sus derechos bajo nuestro artículo 2, inciso 2, el cual garantiza nuestro derecho a no ser discriminado por raza, religión, etnia u otros. Muchas gracias.